Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotras y vosotros en esta jornada presencial de Multiplica por 17. Para quien no me conozca, muchísimas y muchísimas de vosotras seguramente no me conocéis. Soy Pepe Larios, soy el presidente de la Fundación y ahora mi papel va a ser muy cortito, muy cortito. Simplemente introducir a Charo, quien habéis estado en la jornada online, sí que la conocéis, Charo Morán. Trabaja o tiene su actividad en FUEN y en la cooperativa Garúa, es de formación de biología, pero se ha dedicado también muchísimo, bueno, pues sí, se dedica a la cuestión de educación ecosocial, a temas de ecología y demás en la enseñanza. Os dejo con ella y encantado de estar aquí con vosotros y vosotras durante este día. Bueno, pues yo no voy a hablar mucho porque creo que lo importante es dejar hueco para que estas experiencias tan maravillosas, ¿no? Cuando critican mucho al profesorado porque tiene muchas vacaciones, yo me indigno bastante, ¿no? Y no he estado nunca, diríamos, directamente en educación formal. Me parece que la mayoría hacen una labor encomiable con unas situaciones cada vez más difíciles, con unas ratios cada vez más difíciles. Entonces, me parece que la puesta en valor de proyectos que se hacen en los centros es una de las formas también de romper ese imaginario, ¿no? de que el profesorado tiene muchas vacaciones y que además ¿no? se queja de vicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la primera y con agradecimiento, ¿no? a todos y todas los profes. Bueno, hay seleccionadas 3 experiencias, seguramente podría haber habido muchas más, ¿no? Porque es verdad que se están haciendo muchas cosas. Y la primera experiencia se titula Proyecto África, 1000 historias. Está aquí Javier Ibáñez Iborra, del Colegio Público Marqués de la Real Defensa de Tafalla. Toma ya. Igual en infantil no se conocen el nombre con facilidad. Y bueno, pues viene de Navarra y va a hablar el primero porque tiene que... Sí, tiene que irse corriendo a coger el tren. Los horarios de trenes a veces no nos permiten tomarnos las cosas con tiempos. Así que muchas gracias y ya directamente. Perfecto. Pues gracias por la invitación a Transición Verde. Gracias por estar aquí. Ya decíamos, por mucho que os lo digan, que os lo sigan diciendo. O sea, después de una semana de trabajo, aquí estamos un sábado, ¿no? Con lo que comentaba ahora Charo de las vacaciones, esos 5 meses que tenemos de verano, ¿no? Y más, ¿no? Perfecto. Venga, pues no hay mando para pasar las... Ay, qué pena. Sí, es que a mí me encanta estar de pie para dar clases. Uy, genial. Así nos aclaramos. No te preocupes. Y si no lo intentamos. Venga, pues para comentaros un poco. Soy Javier Ibáñez, en redes Maestro con Ganas. Ahora veréis por qué lo de las ganas, porque no paro. Entonces, en cualquier red me tenéis ahí hablando. Y también el proyecto es África 1000 historias. Lo mismo, en Google ponéis África 1000 historias y la primera referencia es la nuestra. ¿De acuerdo? Es un proyecto increíble, un proyecto de todo un año trabajando en esto, ¿vale? Era mi 3er año dando clase con los mismos alumnos y alumnas, sobre todo con las familias que las tenía ya más convencidas, ¿no? Trabajo por proyectos, educación ecosocial para la ciudadanía global y lo que yo ponía, conocimiento con compromiso. Ha tenido muchos premios, pero sobre todo lo de los premios, todos encantados cuando dan un premio, porque sobre todo lo importante del premio, ¿sabes lo que es? De que tranquiliza también a las familias, de que han apostado por esta forma de trabajar y también dicen, bueno, pues no estoy tan mal por el camino que vamos yendo, ¿no? O sea que muy, muy contento. Entonces, venga, avanzamos a la siguiente. Educación ecosocial. Está FUEN, por tanto, os van a explicar luego mucho mejor qué es la educación ecosocial, el concepto que tenemos aquí, ningún problema. Pasamos a la siguiente. Esto me gusta porque se ha dicho antes, y mira, ya lo tenía yo antes, el tema de renaturalizar el currículo, lo que comentaba el compañero que estaba sentado allí, y ahora no sé si estás sentado, no, pero tú sí, tú estabas aquí. Pero aquí veo un compañero por ahí sentado, algo del coche. Pues la importancia de lo que decíamos, ¿no? Bueno, pues a mí me encanta trabajar con cometas y luego hablar muchas cosas de los cometas y demás. O cuando un día hay cencellada, que es la niebla helada, pues bajamos a verla y a pasar frío. Todo eso hay que hacerlo, ¿vale? Seguimos. Y vamos a lo que estamos, ¿vale? Proyecto África 1000 historias. Es un proyecto en el que la propuesta era...
este grupo de chicos y chicas yo lo cogí en cuarto de primaria y estuve cuarto, quinto y sexto con el mismo grupo. No es lo normal, tampoco yo soy normal, por tanto vamos todo igual. Entonces, ya trabajamos en un proyecto muy potente en cuarto, un par de proyectos en quinto y este ya era. Es un proyecto de primaria, pero tranquilamente podía ser de secundaria o de bachillerato y no veréis ninguna diferencia, casi ninguna diferencia. Más profundidad, pero muy potente. ¿Cuál era el objetivo? Pues que los chicos y chicas conocieran el potencial del continente y de sus pueblos, de sus gentes, pero con visión positiva y optimista. Ahora cambia un poco, pero cuando empezamos a hacer este proyecto, en Google ponías niño, África, nada más que eso. Y eran todo imágenes de niños desnutridos, casi a punto de morir. Yo he puesto niño África, no he puesto nada más. Ponías niño a Europa, eran todos rubios, ojos azules, todos sonrientes. Yo no he puesto niño feliz, ¿vale? Entonces, visión positiva y optimista, fundamental. Huyendo de la historia única y de esos estereotipos. Nos cogimos de Chimamanda Adichie, el peligro de la historia única, es nuestra madrina, y a partir de ahí, contra el estereotipo, 1000 historias, 1000 millones de historias, pero siempre a través de personas africanas o afrodescendientes. Una ONG nos vino a clase, oye, mira, estamos trabajando mucho en Costa de Marfil, llevamos años, ¿os contamos? No. ¿Cómo que? No, porque eres blanco y español. Y la historia colonialista ya está en otro sitio, está en los libros. Fuimos a las fuentes, ¿de acuerdo? Distintos que luego nos comunicamos con la ministra, con el presidente, con el... Claro, gente porque les pedíamos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, concepto de eso, pero luego también conocimiento con compromiso, he comentado. Que tomen conciencia y parte activa con los derechos humanos, con los ODS, con el cambio climático. Claro está. Pasamos. Esta es un poco la portada de uno de los proyectos que presenté. Yo, cuando estaba en cuarto, descubrimos una cosa muy, muy importante, muy potente, la carta. La carta por correo electrónico, pero la carta, el escribir una carta, el saber escribir una carta, el saludar, presentarte, soy tal, estamos trabajando en esto, por favor, nos puede dar esto o esto, y luego despedirse y gracias. Siempre el tema de saludar, por favor, gracias, ¿vale? Entonces, eso fue en cuarto y en sexto, bueno, llega un momento en que cada cosa que pasaba, que algo no les gustaba, tal, decían enseguida, escribimos una carta. Esa es la solución. Y muchas veces lo es, porque nos quejamos en la sociedad de muchas cosas, pero ¿lo has escrito? ¿Lo has comentado? ¿Lo has propuesto? ¿Lo has pedido? No, yo me quejo, ya, pero no funciona así. Entonces, fijaos, en este proyecto llegamos a escribir 90 cartas. No pudimos mandar todas porque hoy en día con el tema del spam es difícil encontrar todos los correos electrónicos que quieras. Conseguimos enviar 74 cartas y recibimos 51 respuestas, pero respuestas de todo tipo. O sea, decidme una organización que queráis, la más importante que se os ocurra, y yo como los cromos de los críos. Silo, o Sile, ¿no? Sile tengo. Sile. O sea, Sile, la ONU, sí, la OMC, sí, la OMS, sí, la ministra, sí, la Comisión Europea, sí, embajadas, sí. O sea, chicos y chicas de 11 años hablando, contactando. Y claro, y con mucha gente no solamente fue la carta, sino que ya fue un paso más, la videoconferencia, el enviar vídeos. ¿De acuerdo? Luego lo veremos. Los puntos que veis aquí son de dónde nos han respondido las cartas. Todo África, Nueva York, Londres, París, Bruselas, Ginebra, Sydney. Todos esos sitios. Pero es que además, cuando esto es significativo, mis chicos y chicas saben dónde está Malawi, porque en Malawi vive Memory Banda, que es amiga suya. Y luego os contaré la historia de Memory Banda y entenderéis por qué saben dónde está Malawi, porque es muy importante para ellos la vida de Memory. Pasamos. Venga, África. Somos maestros, somos profesores. ¿Qué hacemos los profesores? Preguntar. Siempre jeje, ¿verdad? Venga. Más pregunta fácil, porque no creo que me contestéis, es lo que lo penséis. ¿Cuál es la primera palabra que os viene a la cabeza cuando digo África? ¡Zas! Ya está, eso, ya está, para vosotras.
Bien, pues esto es un planteamiento. Bueno, imagino que la presentación la pasaréis, será público, o sea, esto es todo público, faltaría más, ¿no? Bueno, pues aquí veis un poco el planteamiento de lo que era conocer África, conocer la gran desconocida. ¿Por qué la gran desconocida? Fijaros, África es la gran desconocida, pero con algo muy importante, bueno, con varias cosas. Primera, está a 14 kilómetros de la península. Ahí. Segunda, no está a 14 kilómetros. Parte de España es África. Tercera, nuestras clases no paran de enriquecerse de alumnado africano o afrodescendiente. Y con todo eso, si no nos preocupamos por conocer a África, ¿de qué nos vamos a preocupar? Sí, ya de otras cosas, pero ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí estaba el alumnado. Venga, pasamos. Gracias, Charo. Y si no sabíais, os cuento, ya es que hay cosas que sabéis. África es el origen de la humanidad, ¡wow! Pero también el origen de la primera migración mundial. Si no fuera por esa migración de Homo sapiens, aquí seríamos neandertales, si seguiríamos, no lo sé. Entonces las migraciones no son tan malas, ¿no? Gracias a esa migración somos lo que somos. Bueno, hay más de 2.000 lenguas, una barbaridad. Es la mayor reserva de la biodiversidad, posee el 30% de los recursos naturales. La persona más rica de la historia de la humanidad, o sea, Elon Musk, no, 1.300. Mansa Musa, ¿cómo que? ¿En 1.300 había historia en África? No, porque la historia de África es cuando llegamos los europeos, ¿verdad? No, pues antes, el rey de reyes del imperio de Mali se ha calculado que es la persona que tuvo más riqueza de la historia de la humanidad. Por tanto, después de todo esto, está claro una pregunta. ¿Por qué cuando os he preguntado qué palabra os llegaba a la cabeza al decir África, la palabra no era riqueza? ¿Qué es lo que tiene África? Y partiendo de estos logros críos, luego van descubriendo que hay países o pueblos o regiones en África que no son pobres, las hemos empobrecido. El neocolonialismo, el extractivismo, y lo aprenden. Vamos. Entonces, fijaos arriba, conocimiento ¿con qué? Con personas referentes. ¿Conocéis las charlas TED? Si las conocéis, sabéis que es una maravilla, y si no, estáis tardando, apuntaros. Charlas TED imprescindibles. Yo hice una selección de 47 charlas TED de personas africanas o afrodescendientes, más son 15 minutos de charla, un nivel divulgativo, niños y niñas de 11 años, pero perfectamente. Y eran referentes en cultura, en política, en activismo social, activismo feminismo, en medio ambiente, en deporte, en música. O sea, hemos trabajado todas las asignaturas. O sea, si me decís de qué asignatura estáis haciendo, os comento una actividad para trabajar de esa asignatura en esto, todas, música, la rumba congoleña, o sea, lo que queráis. Estos son los nombres de las personas que nos contestaron. Y los chicos y chicas conocen a cada una de estas personas, te cuentan la historia de los que es. Memory Band y Khadija Gebla son las reinas de la corona, y luego os comentaré por qué. William Kankwamba, no sé si alguien ha visto la película El niño que domó el viento. William es el que inventó con una bicicleta vieja un molino de viento para coger agua y que su comunidad no pereciera. Hablamos con él, nos mandó el proyecto, estuvimos con él. Más gente por aquí, montones, bueno, cualquiera. Donato Ndongo, escritor ecuatoguineano, propuesto para el Premio Princesa de Asturias de las Letras. Estuvimos 45 minutos de videoconferencia hablando con él sobre su historia, sobre Guinea Ecuatorial. Luego hay periodistas como Lucía Mbomío, cantantes como The Seis Sisters, África Vivant, periodista Jason García, Sitafa Sabané, el baloncesto, a que le gusta el baloncesto lo acordará. Bueno, pues esto es conocer de primera mano la historia. Y a todas les hacía una carta haciéndoles preguntas concretas. Y siempre terminábamos diciendo, ¿en qué podemos ayudar? Claro, no vale solamente con el conocimiento. Vamos. Conocimiento pues ahí veis las charlas TED, ahí tenéis. Hay charlas en las que lo veíamos en gran grupo, otras en que era en plan individual, otras van viendo con lo que era. Siguiente.
Cada uno va viendo la charla, va apuntando las preguntas que quieren hacer, se ponen en las de pleno uno, luego en pareja, trabajo cooperativo, luego en pareja van puliendo esas preguntas, luego en el grupo y luego se van a grupo grande. Personas referentes, pero también, claro, si queremos más información, ¿a quién vamos? Pues a las embajadas. Pues hicimos una selección de 20 embajadas de países africanos en España y en clase tuvieron que buscar el correo electrónico de esa embajada y escribirles. Y les pedimos un análisis DAFO de su país, que ya me veo al embajador diciendo que me piden ¿qué? A ver, el asesor cultural. Y nos contestaron con su análisis DAFO. Entonces, 10 embajadas nos contestaron. Y ahí tenéis parte de las respuestas que nos enviaron. O sea, ¿y sabéis qué maravilla cuando los chicos y chicas escriben una carta y, oye, que te ha llegado la carta de la embajada de Sudáfrica? Subidón, ¿no? Pero es que además, cuando escriben esa carta, no solamente a estos, a los que he dicho antes también, y otras cartas que hemos escrito, fijaros qué interés ponían en que esa carta estuviera bien escrita. Si cogéis el libro de texto, yo siempre he dicho que los libros de texto te están diciendo lo que son. Yo junto a la palabra y yo los libros los detesto. Te lo está diciendo, son de texto, son detestables, que está bien para algo, pero... Entonces, seguro que en la unidad 6, en la actividad 5, igual te dice tipología textual, la carta. Actividad 5. Escribe una carta a un amigo tuyo y cuéntale tus vacaciones. Querido Juan, estuve de vacaciones en la playa, me picó una medusa, qué mala suerte. Ni tengo un amigo que se llama Juan, ni fui a la playa este año, ni me picó una medusa, pero he oído en la televisión que hay medusas. ¿A mí qué me importa? Pero si vas a escribir una carta a la embajada de Sudáfrica, tú quieres que cuando lean esa carta no vean faltas de ortografía, porque van a pensar mal de ti. Entonces, se preocupaban muchísimo de cómo estaba escrita la carta, de que se entendiera, de que no hubiera falta. Eso es aprendizaje significativo. Eso es problemas, temas reales de la vida real con soluciones reales. Siguiente. Aquí es donde ya se me rompe el corazón y me emociono cada vez que lo cuento siempre. Compromiso. Hemos dicho que han aprendido un montón, con referentes, han preguntado, les llegan cartas de embajadas, de personas referentes y les cuentan cosas. ¿Compromiso de qué? Pues mirad, compromiso contra el matrimonio infantil. MEM, porque Memoribanda nos decía, llamadme MEM. MEM es activista contra el matrimonio infantil. A su hermana la casaron con 13 años y embarazada. Y ella con 15 años se negó a casarse. Y se negó a casarse, pero cogió el activismo y empezó a juntarse, no con la gente mayor, sino con la gente de su edad que estaba ya casada, preguntándole, ¿te parece bien? No, ¿verdad? Pues no hagas tú lo mismo dentro de unos años. Pero llegó más allá y consiguió que el Parlamento de Malawi, que es donde es ella, aprobara una ley en la que se prohíbe casarse con menos de 18 años a las mujeres. Es la ley, la tradición es la que manda en Malawi. Hay mucho trabajo por hacer. ¿Por qué se quedó embarazada su hermana y tal? Pues porque una tradición, no cultural, tradición, es que en las tribus hacen la fiesta de la iniciación. Fiesta. Y es que nos juntamos y durante unos días se juntan todas las niñas que han tenido la regla el año anterior. Y el poblado contrata a un hombre y se acuesta con todas ellas para iniciarlas en lo que tienen que hacer en la vida del matrimonio. Fiesta de iniciación, ¿verdad? En el caso de la hermana de Memoribanda se quedó embarazada, además. Por tanto, la tradición dice que al hombre que la han contratado ha hecho mal su trabajo y el castigo es casarse con ella. ¿Cuánto duró? 1 año. Entonces, Memory decía que mi hermana, que quería ser maestra, con 13 años se quedó embarazada, mal casada, duró 1 año el matrimonio, al año siguiente tuvo que volver a casarse porque una niña de 14 años con un bebé no puede estar sin casarse en Malawi. Entonces, esa es la realidad que hay que hablar también en las clases. Khadija Gebla es una top model australiana, nació en Sierra Leona, exiliada a Gambia y luego fue a Australia, acogida, y es activista contra la mutilación genital femenina. Y también lo hablamos en clase, porque tienen que saber los tipos de mutilación genital femenina que hay, el concepto, el planteamiento que hay. Cacao esclavitud, vimos un documental en la noche temática de la 2, La cara oscura del chocolate, en la que vas y descubres que
en el tercer mundo, el primer mundo, pagamos tan poco, Costa de Marfil es el país mayor exportador mundial de cacao. Pero pagamos tan poco por ese cacao, tan poco, que no es que ellos paguen poco a los que trabajan, no, son esclavos, con todas las letras. En Burkina Faso, que antes comentabais antes el tema de lo que implica la sequía y tal, en Burkina Faso hay una sequía tan grande que las familias, cuando tienen un poquito de dinero, cogen a uno de sus hijos, al que pueden, y lo mandan en autobús a Costa de Marfil, está justo debajo. Por eso mis chicos y chicas saben dónde está Costa de Marfil, dónde está Burkina Faso y qué relación tiene lo uno con lo otro. Lo llegan allá y cuando llegan a la estación de autobuses hay gente y lo van cogiendo. Entonces yo tengo una plantación de cacao, son plantaciones pequeñas, y voy y digo, necesito 5 niños, a 200 euros cada niño. El documental está ahí, lo podéis ver, está en la noche temática de la 2 en Google. Y en la página web de African Stories tenéis todo. Entonces, 200 euros y para ti durante 5 años. Le das de comer y ya está. Y ese es el chocolate. Ahora entendéis por qué el chocolate es amargo. Viene de ahí. ¿De acuerdo? Y claro, ¿qué hicimos? Escribir a 13 empresas chocolateras a ver si su cacao era responsable o no, porque no podemos ser responsables partícipes de la esclavitud de niños. Y en Móviles de Sangre, que además este año nos han dado el premio, el lunes nos dieron el Premio Nacional de Aprendizaje Servicio por esta experiencia, Móviles de Sangre. Sabéis la historia del coltán, os la cuento y como tengo poco tiempo, pues ya termino casi con eso. En 1998, en el Congo, en la República Democrática del Congo, hubo una guerra, la Guerra Mundial Africana. Guerra Mundial Africana. ¿La conocíais? No, ¿verdad? ¿Para qué? Si no, nadie lo sabe. También llamada Guerra del Coltán. ¿Por qué Guerra del Coltán? Porque hubo una petición extremada, una demanda grandísima de coltán. ¿Por qué? Todo hay un porqué, ¿verdad? Pues porque en el 99 se lanzaba la PlayStation 2. Por eso también es importante enseñar en clase que nuestros hábitos de consumo tienen siempre una repercusión. Si compras fruta de Chile o la huella de carbono, si compras una PlayStation, que sepas qué tiene detrás. Entonces el coltán, hubo esa guerra, 5 millones de víctimas, 6 millones de desplazamientos. En el 2003 se cerró en falso, ahora hay más de 120 guerrillas en el Congo. Entonces si aquí ahora mismo en esta zona apareciera coltán, llegaría una guerrilla. Lo primero que hacen es crear el caos, matar a gente para que se vayan todos de aquí, violar a todos los que vean, porque usan la violación como un arma de guerra más, y deforestan la zona, que es el hábitat de chimpancés y gorilas. Empiezan lo que es la mina a cielo abierto, obligan a trabajar a la gente. ¿Qué les dan de comer? Pues fácil, lo más barato. Matan a los gorilas y a los chimpancés y comen eso. Pero a los mayores, a los adultos, los bebés no los quieren. Entonces, por eso, tipo Jane Goodall y demás, hacen santuarios para bebés chimpancés. Que a veces podéis preguntar, ¿pero cuánto bebé chimpancé hay por allí? No, es que matan a los padres, ¿de acuerdo? Vale. Pues aquí en Móviles de Sangre, el coltán, ¿qué tiene? La mina es a cielo abierto y conforme se va haciendo más, la veta es más estrecha, al final acaba siendo un túnel así. ¿Quién cabe por aquí? Los niños. Se calcula que por cada kilo de coltán que se extrae muere un niño. ¿Por qué? Porque los niños entran por los túneles y cuando luego llueve, el túnel colapsa y mueren allí. Entonces, por eso, los móviles que tenéis en vuestro bolsillo tienen sangre. Si un día huele mal es por eso, es porque tienen sangre. Pero no todos los que tenéis aquí tienen sangre. El que tiene Antonio no. Hay móviles, está el Fairphone, las hago publicidad porque me encanta, ¿verdad? Es el móvil justo, de comercio justo, que te certifica que sus minerales, tanto el oro como el coltán, etcétera, son de zonas sin conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, Fairphone merece la pena. Venga. Bueno, aquí en Móviles de Sangre, claro, yo siempre digo que si trabajas por proyectos, los astros se alinean y todo va juntándose. ¿Qué tal va de hora? Bien. Va. Me extiendo entonces. Se alinean. Entonces, estamos trabajando en Móviles de Sangre y de lo que es Raíces y Brotes, que es el programa educativo de Jane Goodall, Marisa, que trabajo con ella, y dice, oye, ¿has visto este documental? Que además está propuesto para los Goya de este año, del año pasado, 2022, y ganó. Además, ganó el Goya al mejor documental. El documental era Mama, y era la historia de Mama Sawadi, ella, una joven congoleña, violada varias veces por las guerrillas congoleñas, una vez delante de sus padres, con todo lo que queráis. Quedó destrozada anímicamente
Pero una de las que trabajaba en el Congo, Lorena Aguirre, la encontró, estuvo en un encuentro con ella y empezó a trabajar en un santuario estos de bebés chimpancés. Entonces, Mama Shawady decía que dando amor a los bebés chimpancés y recibiendo el amor que le daban esos bebés chimpancés a ella, empezó a sanar sus heridas, ¿no? Pues vimos el documental en clase, hicimos una carta para mandársela, pero claro, ellos hablan en francés. Y casualmente, yo tenía, un año anterior, había llegado un niño senegalés, Serisalio, que encima llegó sin saber castellano, pero sabía Wolof, y sabía árabe, y sabía francés, que es su lengua académica en el Senegal. Pues ese chico se empoderó de tal forma porque él fue el que mandó el vídeo en francés delante de todos que decían, ¿cómo habla este? Y Mama Shawady nos contestó al vídeo, con otro vídeo suyo, pero incluso con preguntas duras, porque las chicas le preguntaban, ¿tienes miedo cuando te juntas con los hombres? Y ella respondió, no, pero si son militares, sí, porque sabe que los militares siguen haciendo violaciones, ¿vale? Eso es conocimiento con compromiso. Para mí esto es educación ecosocial, en el sentido de que se comprometen y saben qué es lo que hay detrás. No solamente preocupan de lo que hay aquí. Siguiente. ¿No? Siguiente. ¿Sí? Dale. Dale otra vez. Dale otra vez. Venga, ahí está. Seguimos con el compromiso. Todo esto que os he contado lo hemos ido aprendiendo. Ya está. Os pongo un 10. No hago exámenes yo, pero os pongo un 10. ¿Ya está? A mí el 10 no me vale para nada. Compromiso. Vamos a escribir a las instituciones. Vamos a preguntarles qué están haciendo por estas personas. Vamos a preguntar de que si estamos quitándole la pesca en Senegal con las redes de arrastre españolas y les quitamos la pesca tradicional a ellos y les obligamos a pasar hambre y, entre tanto, les obligamos a venir aquí a buscarse la vida, ¿qué estamos haciendo para acogerles? ¿A quién preguntamos? A todo el mundo. ¿A todo el mundo quién es? Pues escribimos a la Comisión Europea, bueno, pero a la ministra de Derechos Sociales, a la concejala del pueblo, a la consejera de Derechos Sociales de Navarra, a la ministra de Derechos Sociales, a la comisaria europea de Inmigración, a la comisaria de Derechos Sociales, al alto comisionado de Política Exterior. Claro que escribes, escribe a todo el mundo, escribes a la ONU. Claro, ¿a quién te diriges? No nos dirigimos a la ONU, al secretario general, a la vicesecretaria, porque era nigeriana. Entonces, luego elegíamos a los que eran africanos, ¿no? Y ahí nos contestaron. Borrell nos contestó a la carta, o su grupo, su equipo de gabinete. Tedros Ghebreyesus, no sé si os suena, es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Cuando la pandemia salía todos los días en el telediario. Uno de gafas con bigote, diciendo la pandemia va mal, las vacunas. Nos contestó una carta que además que se veía que era escrita por él porque nos decía que su hija era también fan de Chimamanda y nos mandó una foto suya con Chimamanda. Por tanto, eso no lo escribe el gabinete. Nos contestó un vídeo de la directora general de la Organización Mundial del Comercio. Nos contestó casi todo el mundo. ¿De acuerdo? Pasamos. Ya está, pues justamente. Y el minuto que me queda es para poneros un vídeo. Es que lo he clavado. No me lo puedo creer. Sí, o sea que en vez de aquí hay que pasar a la otra. Entonces, el principio ya lo sabéis. Es el título, La gran desconocida, Descubrir el potencial de África, 70 cartas enviadas, compromiso con lo que... Hello, students of the Public School of Tafaya. Hoy sabréis mucho más de ese maravilloso continente, de su historia y de sus culturas. Hi, I am Dr. Chika Esiobu. Seri Mama Shawady. Bonjour mes chers amis élèves, je suis contente de vous. Soy Juliana Mbengono, les estoy hablando desde Malabo, Guinea Ecuatorial. Hi, I'm so excited to meet you guys. Hola, ¿cómo estáis? Sobre todo ver la diversidad, que somos muy diferentes y que hay culturas muy diferentes. Empatía, yo creo que es la clave. Muchísimas gracias por todo. Un minuto. Y sobre todo lo que quería era, no son ideas de que podéis hacer, no,
esto es real, esto se ha hecho, esto es práctico, una práctica real, 11 años, y se puede. Entonces, en secundaria podéis hacer una maravilla. Bueno, como... Me tengo que ir. Si alguien tiene una pregunta o algo como rapidito todo por los tiempos, pero... Una cosita, cuando tratasteis, claro, los temas que han ido surgiendo de tradicionales, claro, ¿no puede venirles la idea de que esas tradiciones hay que dejarlas aparte y en cambio aquí tenemos unas tradiciones? ¿Lo trabajasteis también? ¿Me entienden, no? Por supuesto, lo que estaba claro es que la tradición del otro no es la mala y la mía es la buena. También hablábamos de nuestras tradiciones y hablábamos con los abuelos y les contaban cómo era la vida en las abuelas o cuando a una abuela se le moría la madre, tenía que ponerse de luto y todo el mundo vestido de negro y no podía poner la radio. Y claro, y justo cuando pasaban los 5 años de luto se moría la abuela. Vaya, hombre, también tú, ponte de acuerdo con la otra. Y eran otros 5 años más. Y luego se moría el tío. Y luego, bueno, hay tradiciones que no tienen, ¿no? Entonces, siempre hablamos de hablarlo, siempre con respeto, pero hay tradiciones y luego hay cultura, pero hay otras que no son así. Pero son trabajos potentes que afectan muchísimo. Es que lo que os he contado es para afectar. Y cuando habla parte de las niñas les afectaba, y lo de los niños en el coltán o en el cacao, digamos, que fuera compartido. No solamente qué mal viven las niñas, no, también los niños. Y también, yo os he contado esta parte más pesimista, pero os he dicho que el objetivo era con visión positiva y optimista. También hemos trabajado la rumba congoleña, gente que hace percusión, mujeres que en principio no les permite, pero hacen percusión. Hemos hecho bailes, máscaras, pintores. Hay escultores maravillosos. Picasso tiene una influencia africana tremenda. Las señoritas de Aviñón, 2 de ellas son máscaras africanas. Pero hemos visto que cuando un artista africano venía a exponer a Europa, le llevaban al Museo Etnográfico. Dice, pero si esto es Picasso. Sí, pero Picasso está aquí. Tú vas al etnográfico. ¿De acuerdo? Pues eso. Me da muchísima pena no ver a la siguiente, me lo veré por el vídeo, pero el tren de la tarde estaba completo y me tengo que ir ahora. Que gracias por venir. Pues nada, muchas gracias, Javier. Bueno, pues pasamos a la segunda experiencia, que se titula Apagamos la luz, encendemos la vida. La va a presentar Virginia Pulido y Lorena Silván, que son del Colegio Hipatia de FUEM. Y nada, si queréis me levanto de aquí y os dejo hueco. Si os hago una señal es que vamos mal de tiempo. Vale. Pues nada, muchas gracias por invitarnos al Colegio Hipatia FUEM a estas jornadas que son muy interesantes y muy necesarias, ¿no? En la misma medida. Somos del colegio, como nos han presentado, Hipatia FUEM. Es importante que conozcáis que estamos en Rivas, hacia Madrid, ahora veréis por qué. Y venimos a presentar un proyecto que hicimos en el curso 21-22. Era un proyecto de innovación en el que trabajó todo el colegio, desde infantil 3 años hasta bachillerato, pasando por secundaria, FP, todo el colegio participó de él. Sí. Antes de comenzar a ver cómo lo hicimos, porque lo que traemos es, como es un proyecto tan grande con tantísimas actividades, pues traemos un poco qué hicimos y cómo lo hicimos para servir de modelo o al menos visibilizar nuestro trabajo y ayudar a que otros docentes pues pongan en práctica alguna de estas actividades que hicimos. Es importante conocer el contexto, dónde estamos, porque de ahí surge el proyecto, ¿no? ¿Por qué nos planteamos este proyecto? Pues principalmente porque llevábamos un año viviendo el apagón en la Cañada Real. La Cañada Real está muy cerquita de nuestro centro y, de hecho, tenemos mucho alumnado de Cañada Real y llevaban un año ya muchos niños y niñas, en concreto 1.800 niños y más de 4.000 personas viviendo sin luz. Cortes de luz injustos totalmente y muy poco humanos, ¿no? Y las dificultades a las que se enfrentan estas familias viviendo sin luz. No podemos olvidarnos que somos un colegio que pertenecemos a FUEM, la Fundación Hogar del Empleado, que es una fundación, ¿no?, que promueve la justicia social y la profundización en la democracia y en la sostenibilidad ambiental. Entonces, tenemos
tenemos un currículum ecosocial transversal y trabajamos siempre, ¿no?, estos temas. Además, en este año había muchísimas noticias, nos estaban bombardeando con estas subidas históricas del precio de la luz. No sé si os acordáis, ya nos vamos acostumbrando a pagar mucho por la luz, pero en ese momento es cuando dio la subida tan grande y entonces vimos cómo aumentaba la pobreza energética, ¿no? Y por otro lado, sí también veíamos que nuestro centro educativo, que es muy grande porque tiene 3 edificios y tenemos todas las etapas educativas, pues necesitaba modificar un poco el tema de los suministros, ¿no? Era necesaria esa transición a energías más sostenibles. Entonces, en ese año se implementaron 140 placas solares, que bueno, ahora veréis que tenemos que terminar todavía, ¿no? Estamos en el proceso, pero sí que buscando mejorar la sostenibilidad del colegio. Con todo esto se nos ocurre este proyecto. Para que este proyecto se pudiera llevar a cabo era necesario tener a gente implicada de todas las etapas, ¿no? Bueno, desde el propio gerente del centro, que nos ayudó con la parte más que tiene que ver más económica, ¿no?, y más de gasto y tal, hasta profesorados de infantil, de primaria, de secundaria, tenéis ahí, bachillerato, FP, y luego la coordinación la llevábamos Alejandra Bajo, que no puede estar hoy aquí, y yo, que somos jefas de estudios en primaria y secundaria, porque desde nuestra posición a veces es más fácil, ¿no?, la parte organizativa para poder llevar a todas las aulas todo este trabajo. Y buscamos para poder iniciar este proyecto pues colaboraciones externas, ¿vale? Ahí tenéis, bueno, pues contactamos con un montón de agentes externos, así como, por mencionar alguno, pues Light Humanity, que nos ayudó muchísimo, que es una organización que tiene como misión la transición energética, ¿no? O Tabadol o Amal, que son 2 organizaciones de mujeres en Cañada Real que están por una vida más justa en la Cañada Real, ¿no? También contactamos con Ecologistas en Acción. En nuestro centro educativo trabajamos, las familias son muy colaboradoras y muy activas, participan activamente, tenemos muchas comisiones de trabajo y destacar 2 comisiones que fueron especialmente proactivas en este proyecto. Una fue la Comisión de Familias y Patria Unida, que es un grupo de familias del centro que trabaja para ayudar al alumnado de Cañada Real, expresamente en todas sus necesidades, y también pues, para incorporarles a la vida del centro y a la vida del resto de compañeros y compañeras, ¿no? Pues cosas tan sencillas como organizarse para que ningún niño de Cañada Real se quede sin ir a un cumpleaños, ¿no? Y entonces estas familias se organizan. Hasta pues, cubrir otras necesidades, pues, como puede ser un carrito o, en fin, dar visibilidad también, voz a estas personas que viven en esta situación. Y hay otra comisión de familias que también nos ayudó mucho en este proyecto, que es la Comisión Ecosocial, que trabaja pues, para ayudarnos, ¿no?, en esta labor que tenemos de educar a nuestros niños y niñas con una perspectiva ecosocial. Y luego, bueno, pues el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid también estuvo presente, también nos reunimos y solicitamos el compromiso, como decía el compañero, para ayudar a nuestros niños y niñas de Cañada Real. O, bueno, pues Fridays for Future, que también contactábamos y hicimos algunas actividades. Vamos a ver ahora en qué consistió el proyecto. Eran 3 los objetivos que teníamos, así, los grandes objetivos, ¿no? Uno tiene que ver con sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la eficiencia energética y la necesaria transición energética, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos que nuestro alumnado conociera muy bien la relación que existe entre el cambio climático y el consumo energético, en un momento, como hemos visto en el contexto, donde esto era muy importante, ¿no? También queríamos analizar el impacto de las energías renovables y los combustibles fósiles, ¿no? Y también no solamente como poner en valor la necesidad de apostar por energías más renovables, teniendo en cuenta que el uso sigue siendo algo que hay que reducir, o sea que antes de eso, ¿no?, estaría el reducir el gasto, ¿no? Y conocer cómo funcionan los paneles fotovoltaicos, porque, como os dije, estábamos instalando placas solares en el centro.
Otro de los objetivos que nos marcamos, pues contribuir a una reducción de la pobreza energética, y está sí relacionada con nuestro alumnado más vulnerable, que es el alumnado de Cañada Real. Entonces, bueno, pues hicimos un trabajo, queríamos que el alumnado conociera el entorno de primera mano, porque vivimos muy cerquita, son los niños, las niñas, los chicos, las chicas, viven en Cañada Real, a escasos metros, ¿no?, de otros compañeros y compañeras, pero incluso en Rivas hacia Madrid todavía, bueno, pues hay algunos estigmas que había que eliminar con respecto a Cañada Real. Y bueno, conocer también otros modelos más sostenibles de energía. Y el tercero tenía que ver con aumentar la eficiencia energética de nuestro colegio. Es un colegio muy grande, bueno, pues con una estructura, con mucha cristalera, que hace que tengamos un gasto enorme en suministros, sea difícil, pues, por ejemplo, mantener el calor en invierno y tal, y queríamos hacer un estudio de cómo estaba el colegio y cómo podíamos mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues hasta aquí que ha contado Virginia, era todo como abrir un paraguas, todo lo que queremos alcanzar, pero siempre hecho desde los profesores, ¿no? Qué queremos conseguir, qué objetivos nos proponemos, pero luego esto hay que aterrizarlo, ¿no?, y llevarlo a las aulas. Y como dice Virginia, somos un cole enorme que va desde infantil, niños de 3 añitos, hasta FP, ¿no?, pues lo que te quieras imaginar de adultos. Y cómo lo llevamos, ¿no? Cómo masticamos todos estos objetivos y los trituramos para que estén adaptados al nivel de nuestros niños y niñas, ¿no? Pues algunos de los objetivos, de los contenidos, perdón, que nos planteábamos llevar al aula son comunes a todos, como por ejemplo hacernos preguntas sobre qué es la energía, de dónde proviene, o si es sostenible, ¿no?, el sistema actual, o si, por ejemplo, la energía renovable sería capaz de soportar todo el consumo que tenemos, ¿no? Podemos hacer estas preguntas en el aula y trabajar con nuestro alumnado. Y luego hay algunas un poco más concretas, pues como decía Virginia, ¿no?, concretamente, ¿cómo funciona un panel fotovoltaico? Pues a lo mejor esto ya se lleva a etapas de secundaria, bachillerato, FP, ¿no? Sí, esto es lo de FP y bachillerato. Hubo un trabajo muy amplio con todo el profesorado implicado, porque aunque habéis visto que había gente de todas las etapas trabajando, luego es verdad que otros compañeros y compañeras que no estaban en el proyecto como tal participaban desde sus aulas, ¿no? Pues nos ayudaban y colaboraban. Entonces, para todos estos aprendizajes que veis en los cuadritos, que bueno, no nos queríamos detener mucho, también para llegar a ellos hubo un trabajo grande de buceo en el currículum, por un lado, desde todas las materias, ver cómo podíamos encajar estos aprendizajes, y también en el currículum ecosocial de FUEM, lo tenemos integrado en nuestro día a día en el centro educativo. Y para que el aprendizaje fuera significativo, un poco como decía el compañero, ¿no?, pues pensábamos que teníamos que ir derivando todos estos aprendizajes utilizando una propuesta metodológica que es el aprendizaje y servicio, que entiendo, por si hay alguien que no lo conoce, bueno, pues explicamos. Aprendizaje y servicio es una propuesta metodológica que combina el aprendizaje en el aula con un servicio a la sociedad. ¿Esto qué supone? Pues supone, por un lado, que vamos a educar a ciudadanos responsables, ¿no?, y comprometidos, porque van a hacer un servicio, pero además en el aula lo que a los niños y a las niñas les reporta hacer un servicio es que el aprendizaje previo es mucho más motivador y más significativo. Entonces, todas las propuestas que vais a ver tenían como objetivo llegar a proyectos de aprendizaje y servicio. Es decir, que aprendemos algo en el aula y luego damos un servicio a la comunidad para que lo que hemos aprendido salga, ¿no? Entonces, hicimos una propuesta ambiciosa de servicios en torno un poco a los 3 objetivos que teníamos, ¿no? Hicimos muchísimo trabajo cuyo servicio era el de concienciar a la comunidad. Nos parecía imprescindible que, igual que nuestros niños trabajaron mucho y muy bien, que esto llegara a todas las casas, ¿no?, que llegara a sus familias, que las familias lo entendieran, participaran y colaboraran. Así que hicimos bastantes trabajos que ahora vamos a ver, cuyo objetivo final era, pues, concienciar y visibilizar. También hicimos algunos servicios que tenían que ver con mejorar o reducir la pobreza energética
desde lo que está en nuestra mano, teniendo en cuenta que trabajamos con alumnado, ¿no? Y luego hicimos una serie de servicios también para mejorar la eficiencia energética del centro, ¿vale? Ahora vamos a verlo más concreto con actividades. Sí que es importante resaltar que era algo fundamental en el proyecto el dar visibilidad a la problemática de la Cañada Real. Es decir, que por un lado estamos trabajando con el problema de la energía y por otro vemos cómo hay gente que es que vive sin energía, ¿no? Y de manera injusta. Entonces, para llegar a esta visibilización de lo ocurrido en Cañada Real y relacionarlo con el proyecto, pues bueno, tuvimos muchas reuniones con Amal y Tabadol, que son las dos asociaciones que os comentaba, porque, entre otras cosas, organizamos un sistema de ayuda y de préstamo, bueno, no de préstamo, sino de uso de nuestros edificios y nuestras instalaciones para estas familias. Entonces, tuvimos que hacer muchas reuniones para ver cómo lo hacíamos. ¿Cómo se concretaba esto? Pues, por ejemplo, dejar a nuestro alumnado venir a ducharse, a lavar la ropa, no tienen luz. Abrir por las tardes para que pudieran estudiar, ¿no? Pusimos un espacio para que pudieran cargar aparatos en el centro escolar. Traían en neveras con hielo, les proporcionábamos las neveritas y el hielo para que trajeran medicinas, pues, de niños diabéticos, bueno, medicinas que pudieran guardar en las neveras durante el día mientras estaban en el horario escolar. O sea que hubo un trabajo muy grande en torno a que pudieran utilizar nuestras instalaciones para, bueno, pues subsanar, ¿no?, todas esas problemáticas que giran en torno a vivir sin luz. También hicimos una difusión a toda la comunidad educativa a través de familias delegadas. En nuestro centro educativo, todas las aulas tienen 2 personas a las que llamamos delegados, delegadas de aula, que son los representantes de las clases, ¿no?, del grupo clase. Tiene contacto con tutor, tutora, a veces con coordinaciones de ciclo o jefaturas, y son las personas que nos ayudan, ¿no?, a acercarnos más a las familias, porque es un centro educativo de casi 1.800 alumnos y es muy difícil poder hablar con todas las familias. Entonces, a través de estas personas, bueno, pues con constantes reuniones que fuimos llevando el proyecto a todas las casas, ¿no? Una cosa que hicimos, que habíamos hecho alguna vez, pero lo hicimos a conciencia y pusimos toda nuestra energía en esto, fue visitar Cañada Real con todo el alumnado. Nos fuimos, paseamos, entramos en las casas, nos recibieron las familias, nos recibieron de las asociaciones, nos contaron cosas y de repente se dieron cuenta de que era un barrio. Y vivía gente, y había niños jugando, porque algunos decían, yo pensaba que la Cañada era… Bueno, pues todas estas cosas que nos podemos imaginar. Entonces, eso también le dedicamos bastante tiempo a la preparación de estas visitas. Hicimos varias entrevistas con periódicos y demás, pues también por visibilizar, ¿no?, y denunciar la situación que estaban viviendo en Cañada Real. A lo largo de todo ese curso, no solo no se subsanó el problema que llevaban viviendo las familias durante un año de cortes de luz, sino que se amplió a más sectores. Durante ese curso aún cortaron la luz en más sectores y hubo más niños sin luz. Bueno, y desde la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas, poco se hizo, la verdad. Y luego hicimos una feria en el centro educativo, pues un poco para exponer todos estos trabajos. Hicimos una marcha, algunas de estas acciones, como son muy globales, las sacamos de lo que vamos a contar después. Esta fue una marcha en bicicleta, nos ayudó la Comisión Ecosocial, tiene un grupo de familias que están organizando una actividad que se llama Bicibús, que es ve al cole en bicicleta. Entonces, hicimos una marcha en bicicleta en los últimos días de curso. Y la recaudación de la venta de dorsales, pues fue para comprar material o sea, lámparas con placa solar para Cañada Real. Y luego en la fiesta de fin de curso fue temática. Muchos de estos agentes externos con los que contactamos trajeron sus stand para exponer todo esto. Entonces, por ejemplo, había un stand de Light Humanity donde hablaban, ¿no?, de la necesidad de esa transición, ¿no?, de ese cambio de uso de la energía. Había una stand también que el propio AFA, por iniciativa y tras todo el año viviendo, ¿no?, este proyecto a través de sus hijos, pues propuso que las familias también hicieran una actividad que se llamaba Se me ha encendido una bombilla,
que hicieron también en la fiesta de fin de curso. O sea que al final todo este trabajo de constante concienciación tuvo fruto, porque estaba toda la comunidad educativa implicada en nuestro proyecto. Bueno, y llegamos a cómo, ¿no? A qué hacemos al final en el aula con nuestros niños y niñas, ¿no? De los más chiquitines hasta los más mayores. Pues, por ejemplo, por daros algunas pinceladas, en la etapa de infantil, ¿no? Hablamos de 3, 4 y 5 años. ¿Qué podemos hablar con niños de 3, 4 y 5 años de la energía, del consumo, del uso racional de la misma, ¿no? Pues en el cole tenemos un espacio que llamamos Aula Viva, donde hay semilleros y, bueno, todo mesas de trabajo para hacer crecer todo tipo de plantas, ¿no? Y entonces, pues, desde la tutoría, donde hablan con sus profes de este tema de la energía, porque se trata de forma transversal y a través de proyectos globalizados, una actividad concreta fue, bueno, pues a la hora del recreo, que tenemos secuenciado cada día, si tienen que traer fruta, por ejemplo, los días que traemos plátano o mandarina o la fruta que sea, genera residuos. Bueno, pues estos residuos los vamos a ir acumulando en nuestras aulas y una vez a la semana los sacamos y los llevamos a la compostera. Y ellos van al aula viva, qué calor hace, por qué hace tanto calor en la aula viva, y tienen una compostera donde van echando los residuos y se les explica para qué sirve. Más adelante, luego van ellos y hacen una actividad de plantación, ¿no? Les dan una semillita a la tierra y les explican cómo se trabaja ahí. Bueno, sí, tenemos en los materiales, 2 minutos tenemos, vale. Ahí podéis ver nuestra programación vertical de Aula Viva, que está publicado en los materiales que están ahí. Podéis, si queréis, luego echar un vistazo. Es de FUEM. En primer ciclo de primaria, que sería primero y segundo de primaria, pues se da un pasito más, ¿no? Se conciencia, se sensibiliza sobre el uso de la energía. Hicieron también un webinar con la Fundación Juan 23, donde explicaban lo que estaban trabajando en el aula, pero eso también generaba interacciones, ¿no? Este aprendizaje se sacaba fuera, ¿no? Traspasaba las paredes. Los niños a veces piensan que lo que se trabaja en el cole está muy separado de la vida, ¿no? De lo que pasa fuera. Y esto es una manera de meter al exterior en el cole y viceversa, ¿no? Separación de residuos, tenemos la función de colegas. Hay algunos alumnos del cole que voluntariamente los llamamos colegas y se encargan de difundir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Sí, pasa para ir un poco más rápido. En segundo ciclo de primaria, que sería tercero y cuarto, hicieron un trabajo de investigación en sus casas donde tenían que ver qué electrodomésticos tenían, por un lado qué electrodomésticos tenían y por otro qué uso hacían en su casa de la energía. Si era eficiente, si no, si todo lo que usan realmente es necesario, si se puede reducir. Hicieron una investigación y un análisis de los datos de sus propios hogares, ¿no? Otra actividad que hicieron fue recoger los residuos de una semana de su familia y traer los residuos plásticos del contenedor amarillo y traerlos al cole y analizar, ¿no? Pues las bolsas eran enormes, de pronto te juntabas. Si la bolsa es enorme de tu casa, solo que cuando vas a la compra se te llena de plásticos, pues 25 niños con su bolsa amarilla, para ellos era impactante, ¿no? Pasa si quieres, sí. Y en tercer ciclo de primaria, bueno, hicimos esta actividad de visitar la Cañada Real, que ha comentado Virginia, a través de una asociación que trabaja allí, que hace una visita que llaman Drama Walker, y son, en este caso nos pusimos en contacto con mamás del cole, o sea, mamás de alumnado propio de Hipatia, que viven en Cañada Real, y nos hacían una visita guiada por los espacios de Cañada Real, haciéndoles ver que es un barrio, que es un barrio más, que son vecinos, y se desmitificaban muchas cosas, ¿no? Y se quitaban algunos estigmas. Bueno, a veces se hacía un trabajo previo a las actividades, ¿no? ¿Qué crees que te vas a encontrar? Y decían cosas espeluznantes como, no sé, gente tirada por la calle, ratas, ¿no? Y de pronto van allí y dicen, pues no es tan distinto a donde yo vivo, ¿no? Pero es que hasta entonces nunca habían ido. Y eso es una cosa que pasa en Rivas, ¿no? Que es que está como muy, muy separado. Y nos pusimos en contacto también, esto de crear alianzas con el concejal de Rivas, y le hicimos ver que había que denunciar esta situación y que de alguna manera tenían que tomar parte, ¿no? Y el alumnado fue el que fue protagonista en este sentido y dijo, nosotros nos estamos dando cuenta de esto, necesitamos sacarlo y pedir ayuda, ¿no? Bueno, con respecto a un apunte, ¿no? a estas visitas a Cañada Real, recibimos bastantes correos de familias que no querían que sus hijos fueran. Y entonces nuestra respuesta fue, venid con nosotros, venid vosotros también.
no pasa nada, no va a pasar nada, pero como tenéis miedo, venís, ¿no? Y luego tuvimos muchos correos de agradecimiento también y reconocimiento, pues por lo mismo, ¿no? Porque familias que no querían que sus hijos fueran a Cañada porque tenían miedo y cuando fueron y entraron vieron que, bueno, pues que no pasa nada. Sé que vamos mal de tiempo, pero es que merece la pena hacer una mención a los ecolegas. Tenemos muchos grupos de niños y niñas que hacen de manera voluntaria una labor enorme en el colegio, ¿no? Pues con respecto a la convivencia, pues a la diversidad. Y en este caso hay un grupito que se llama Ecolegas, que está súper ya organizado. Son niños y niñas por el medio ambiente y hacen un montón de cosas, ¿no? Formaron al resto de alumnado para el uso de la compostera, se reunieron con el comedor y consiguieron que la empresa regalara una botella reutilizable a cada niño y niña del colegio que usa el comedor para que cuando haya excursiones no les den botellita de plástico. El recorte en plástico en el colegio ha sido brutal. Se reunieron con personal del PAS, de Administración y Servicios, para que se instalaran bridas en todos los grifos para ahorrar agua. ¿Qué más hicieron? A ver, que se me olvidan las cosas. Consiguieron que los restos orgánicos del comedor también se llevaran a la compostera, que nos estaba haciendo. Hicieron un decálogo energético, ¿no? De Hipatia. Se reunieron con el ayuntamiento para aprender, ¿no? Formas de trabajar el ahorro de suministros en el centro para ponerlos en marcha. Bueno, llevaban el agua que sobraba de las jarras de comedor para regar plantas. El trabajo fue, por parte de los ecolegas, inmenso. Y luego, secundaria, bachillerato y FP, sí que es verdad que hicieron un papel tenía un poco más que ver con esta instalación de las placas. Hicieron una ecoauditoría, revisaron el gasto que tenemos, ayudaron en la instalación de placas, el dinero que nos ahorramos por la parte que ellos hacían en la instalación de las placas, que era montar la placa, hay que montar 3 piezas antes de colocarla, pues esto lo hizo nuestro alumnado de secundaria y FP, y ese dinero que se ahorraba el centro se utilizó para comprar lámparas que funcionaran con placa solar para Cañada Real. Hicieron un estudio antes y después de poner las placas para ver el impacto que había tenido en el gasto en el centro escolar. Hicieron un montón de trabajo también de formación para formar a nuestros niños más pequeños, ¿no? Con maquetas, para explicar cómo funcionaban y demás. Ayudamos a un colegio vecino a montar un huerto. El alumnado de botánica y alumnado también de primaria iba una vez a la semana más o menos al colegio de al lado, pues para ayudarles a comenzar con su propio aula viva, ¿no? Porque además nuestro objetivo siempre es desde los coles de FUEN y FUEM, pues que estas prácticas lleguen a todos los centros para que se produzca de verdad el cambio, ¿no? Formación profesional que ya lo he contado. Y luego bachillerato, que son un poco más mayores, sí que indagaron un poco más en el negocio de las hidroeléctricas y en, pues ver un poco por qué. Porque si se sabe, ¿no? que es necesaria esta transición, pues no siempre se hace. Porque sube la luz, porque se sigue vendiendo plásticos de un solo uso, por qué tantas cosas, ¿no? Y a partir de estas preguntas y actividades diversas, pues bueno, llegaron a una redacción de propuestas ya más elaboradas de cómo dar ese paso que a veces falta, ¿no? ¿Cuál es la continuidad del proyecto? Bueno, seguimos instalando placas solares. Nuestro objetivo es llegar al 100%, llegar al 100% del consumo que tenemos. Vamos a cambiar el sistema de calefacción de gas por aerotermia. Hemos hecho una programación vertical de todas estas actividades y muchas otras en forma de situación de aprendizaje, adaptándonos al LOMLOE. Desde infantil hasta bachillerato, que además ayer mismo nos llegó un correo, nos han concedido una subvención para poder publicarlo. O sea, que será un material que se publicará también. Y está recogido pues, todas estas situaciones de aprendizaje de las que hemos hablado. Y bueno, pues seguir trabajando con nuestros niños y niñas para que sean capaces, ¿no? Que son el futuro, de dejar, arreglar algunas de estas cosas que no estábamos sabiendo hacer las generaciones de ahora. Así que, bueno, pues muchas gracias. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta así rapidita también para dar opción? Seguro que muchas, ¿no? Pero, bueno,
¿Algún comentario más concreto? Una parte sí y otra parte de algunas subvenciones también. Light Humanity nos ayudó mucho en este aspecto, porque había en ese momento, creo que ahora menos, pero había bastantes ayudas europeas para instalar placas en los centros escolares. Y bueno, no he dicho, ¿no? Pero cada vez que hacemos un cambio de este tipo, ¿no? que es verdad que lo organizamos los mayores y ponemos placa solar y el gerente, ¿no? Que por eso está ahí. Como veis, el gerente que se encarga de esta parte está en un proyecto con actividades que van a las aulas, ¿no? Y creemos que para que de verdad impacte y que el alumnado entienda todo esto, tienen que ser partícipes de esto también. Entonces, este cambio que vamos a hacer ahora con la aerotermia supondrá también un trabajo nuevo en las aulas para que los niños y niñas lo entiendan. Pero sí que es verdad que una parte sí que se asume desde FUEM y otra parte pues de ayudas. Sí. Sí. Sí, depende de las edades. ¿Vale? Pensad que a Cañada visitamos todos los niños de primaria, secundaria, bachillerato. A los pequeñitos de infantil no les llevamos, son más pequeños. Para a partir de primero de primaria sí que hubo ese paseo por el barrio. Entonces, es verdad que con los más pequeños de primaria no, pero luego a partir de ya quinto, sexto y los mayores sí. Sí. De hecho, son bastante conscientes. Esto, en un proyecto previo de hace 5 años, construimos entre todo el colegio, en aprendizaje y servicio también de todo el centro, un espacio sociocomunitario para Cañada Real. Construimos. O sea, nuestros niños hacían las vigas, estaban en los patios llenos de herramientas y se creó un espacio muy grande que durante este tiempo que están sin luz, pues hemos dotado, ¿no? Y luego también el excedente que tenemos de energía, estamos en el proceso de que el excedente de energía que generan nuestras placas, por ejemplo en verano, que no estamos, que pueda llegar a Cañada, ¿no? O sea, estamos en este momento. Ahora, de momento, se hace porque nosotros, con Light Humanity, ese excedente se vende y entonces ese dinero se reporta, pero la idea es que nuestras propias placas puedan dar luz también a Cañada. Entonces, sí, nuestros alumnos son conscientes de estas dificultades de estos chicos. Como vamos a estar en la comida juntas, pues las podéis atracar a todo el mundo que ha hablado aquí y seguir hablando de estos temas que la verdad es que son apasionantes, ¿no? De todo lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y que es un poco también, ¿no? Darle vueltas a las cosas y plantearlas desde otro sitio muchas veces, ¿no? Pues vamos a pasar a la tercera. Muchas gracias, Lorena. Vamos a pasar a la tercera experiencia, que es un proyecto de centro que se llama Green Quijano, y lo van a presentar Frutos Blanco y Felicita Sánchez, que son de un instituto, del Instituto Alonso Quijano de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues entonces, bueno, nuestro proyecto es muchísimo menos ambicioso. Yo me quedaba asombrado. Yo me he quedado asombrado de lo que se puede hacer. Así que es una manera de animarnos y darnos más ideas para seguir avanzando y poder comunicar a los demás las cosas tan impresionantes que hemos visto y que nos van a servir. Bueno, pues entonces nuestro proyecto empezó un poquito antes de la pandemia, cuando ya no había exámenes de recuperación en septiembre. Los alumnos de la ESO que habían aprobado la tercera evaluación, tenían que quedarse en el instituto. ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces, pues, empezaron a salir proyectos, y uno fue de oratoria en inglés. Y el tema que cogieron fue el de los microplásticos. Y entonces, pues, ese es el pequeño hilo que empezamos a tirar, y hemos creado también un aprendizaje de servicios que hemos llamado Green Quijano, y que, bueno, posiblemente se me olvidará la mitad de las cosas aquí y que, bueno, pues de todas maneras ya iremos viendo. Entonces, esta idea hizo que empezáramos a dar
vueltas a las cosas. Y fueron los propios alumnos que dijeron, ¿y por qué no hacemos un programa que tenga que ver con la educación ambiental de todas estas cosas? Y hubo algunos profesores, como siempre, más animosos, que empezamos a moverlo y a darle unas cuantas vueltas al asunto. Entonces, el Green Quijano tiene como objetivo sensibilizar primero a los alumnos de todos los niveles. Es un instituto de la ESO y de bachillerato que empieza primero de la ESO, acaba en segundo de bachillerato, esos 6 cursos, y entonces pues empezamos a trabajar con distintas actividades que tendrían primero a conocer el medio, a modificar el medio y a amar el medio, a poder hacer. Entonces, este proyecto, como veis, tiene aquí el logo. Este es nuestro logo del instituto, de Quijano, de la rodela del Quijote, y ya le hemos puesto pues, el adorno. Bueno, este es nuestro centro educativo. Tiene muchas posibilidades porque tiene muchos espacios. Ya ha sido modificado, ahora está muchísimo más verde. Entonces, todas las veces que alguien, una organización, alguien contactaba con nosotros o el ayuntamiento, cualquier idea que nos venía hacia nosotros, tratábamos de ponerla en aplicación. Por ejemplo, Life Terra, que es una organización precisamente que se dedica a esto, nos contactó con nosotros y nos dijo, ¿por qué no vamos a vuestro instituto y además de dar una serie de explicaciones y clases, plantamos 200 árboles y arbustos? Y dijimos, por fenomenal. Y entonces hubo una semana en la que distintos niveles vinieron a nuestro instituto y empezaron entonces todo el borde del instituto en la parte interna, toda esta, siguiendo la valla, están plantados estos 200 arbustos de lentiscos, majuelos, cipreses, que ahora tiene un ambiente totalmente distinto, muchísimo más verde, han crecido un montón de otro tipo de plantas. Simplemente pusimos riego, que tenemos aquí un pozo, justamente aquí, un pozo de riego que cuando se construyó el instituto hace 40 años, hace que se pueda regar de una manera sostenible, porque bueno, pues el nivel freático puede subir o bajar y tenemos que estar pendientes de eso para no abusar de esto. Y bueno, pues durante esa semana los chavales se pudieron salir, plantar, mancharse las manos, recibir ese conocimiento sobre las plantas, etc. También nos apuntamos a las escuelas sostenibles de la Comunidad de Madrid, que es un programa estupendo. Durante 3 años hicimos distintas actividades y asesoramiento que nos fuimos dando desde la biodiversidad. Luego veremos algunas casas nido, casas pájaros que pusimos en distintas zonas, asesorados por la SEO, un Miguel Ángel, que es un miembro de la SEO de Alcalá de Henares, vino, le dio clases sobre pájaros, sobre los distintos animales, etc. Y en una de las actividades montamos las casas de pájaros, las fuimos colocando en los sitios donde él nos asesoró. Tenemos un mantenimiento, un seguimiento, tenemos que las bajamos cuando llega la época de la cría, vemos si tienen la fotografía, la sanilla, todo eso. Miguel Ángel no lo lleva y nos asesora, y los alumnos aprenden y ven cómo se realiza. Ahora aquí en estos álamos, el siguiente proyecto es la de Autillos. Aquí, en este de aquí anidó un herrerillo, en este de aquí un gorrión molinero. En este intentó, pero no lo consiguió, o sea que están situados de manera estratégica para que haya Bueno, entonces esos 3 años tenían distintos temas: biodiversidad, también el tema del agua y del ahorro energético. Distintos temas en distintos años, hasta 3. Nosotros no tenemos tanta suerte como vosotros, porque nosotros no nos dejan poner las placas. Ya te digo yo que la Comunidad de Madrid lo tiene muy controlado, nos dice con qué compañía tenemos que contratar el agua y todo lo demás, y la electricidad,
y hasta ahí llega. Y creo que incluso algún instituto que han experimentado han tenido problemas graves. Así que ya te digo que nosotros pues, hasta aquí hemos llegado. Pero sí, era uno de los últimos temas, era precisamente eso, del ahorro energético. Dentro del ahorro energético sí que hicimos una auditoría para ver cuál era el consumo de agua, de electricidad. Hicimos nuestros gráficos, lo dimos a conocer a los chavales, mejor dicho, los chavales lo hicieron, se lo dieron a conocer a todos los demás, porque también tenemos como vosotros un grupo de codelegados, que bueno, ahora vemos su actividad a continuación. Nos reunimos una vez a la semana, los miércoles de 2 a 3, y hacemos distintas actividades con ellos. Por ejemplo, montamos aquí el huerto. Esta es la primera sección del huerto. Ahora ya, pues todo esto ya también es huerto, otras zonas de por aquí. Bueno, tenemos una jardinera, la que nos ocupa del ajardinamiento del instituto, estupenda, que nos cede sus herramientas, que si necesitamos instalar el riego lo hace ella, o sea que nos ayuda muchísimo, estamos muy agradecidos de ella. Y entonces, pues eso, aprovechamos, hemos dicho, cualquier circunstancia que ocurre cada año. Por ejemplo, bueno, este es un olivo que sufrió el efecto de la Filomena, se desgajó una parte y se secó una parte. Ahora ya está muchísimo más verde, ha seguido avanzando y ya está muy bien. Pero antes de llegar a este punto era un olivo enorme. Entonces, ese año tuvimos la suerte de tener a un profesor de latín que tenía olivos en su tierra, era de Castilla-La Mancha, y entonces aprovechamos para variar el olivo, recoger las olivas, embotarlas, ponerlos una etiqueta de Elías Alonso Quijano y venderlas. O sea que tratamos de buscar toda aquella cosa que ocurre, cualquier circunstancia que aparece ese año determinado, para sacarle el beneficio y las circunstancias. Bueno, entonces hicimos los bancales. Sí. Bueno, aquí ya pusimos ya los surcos. Hemos cambiado el sistema, ya no hacemos surcos. Ya el sistema ahora es añadir capas y capas y capas de distintas de hojas, que así, tenemos una compostera que luego veremos, y vamos añadiendo capas de material orgánico, y ya no que hacemos surcos. Creemos que, estudiando y viendo, que es mejor que para mantener la humedad, gastar menos agua y que sea más sostenible, el ir añadiendo capas sucesivas de material orgánico. Bueno, todas cosas que hemos aprendido, actividades que han plantado ellos, de aquí se pasan a los distintos espacios. El siguiente punto ha sido el querer hacer una fuente, una fuente en una parte del patio. Hemos visto que no es el más apropiado por la sófora esta, echa muchos hojas, flores y frutos y estropea el agua. Vamos a cambiar de localización, pero todo eso son cosas que ellos han visto, se han dado cuenta de que lo adecuado de ponerlo aquí o allá, ven las circunstancias, etcétera. Y luego hay nos ha venido algo importante ahora con el cambio de la legislación, con el LOMLOE, ha venido una nueva asignatura que es muy interesante, que es atención educativa. La asignatura de atención educativa los profesores, cada profesor lo lleva como él quiere, ellos quieren, pero los profesores que estamos un poco más sensibilizados con esto y tenemos la oportunidad de cogerla, pues sí que la utilizamos, además de, ya hemos dicho, de codelegados, miércoles de 2 a 3, para que en la clase de atención educativa hagamos alguna de estas cosas que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, clase de conocimiento de las plantas. Tenemos catalogadas unas 45 especies distintas de árboles y arbustos en el centro, que va desde un pinsapo, cosa más curiosa que hay en el instituto, hasta 2 o 3 moreras y bueno, y otra serie de plantas, la sófora, los álamos, un montón de plantas, árboles y arbustos que tenemos, más los 7 distintas que nos vinieron a plantar. Entonces, la clase, por ejemplo, una de las actividades que hago al principio es ir con el móvil y ver a ver de qué planta es. Coger la hoja y, se llama fulanita, venga, apuntadlo, ¿dónde está situado? Lo situamos en un mapa. Luego, cuando llegan a clase,
cogen una hojita de cada planta, la prensamos para hacer un librito en hojas prensadas, la colocamos en un sitio y luego al final ellos hacen un juego para que los de primero de la ESO sepan, le das un sobrecito, ellos preparan un sobrecito con el nombre de la planta y dónde está situado y las características que tienen, y se le da los 5 sobrecitos a los de primero, al grupo de primero, y tienen que localizarlos y coger una hojita y meterla dentro de del sobre. Entonces, todas estas actividades se hacen en la clase de atención educativa, que nos viene estupendamente. Ganamos un tiempo que pues, a veces no sabes qué hacer, pues nosotros estupendamente lo aprovechamos. Bueno, esta es la actividad que comentamos, lo del... ¿Este te toca a ti? Venga. Se acabó, yo voy a ser más breve. Vale, bueno, pues esto es un poquito lo que ha comentado él antes, ¿vale? Esta sería la plantación que hicieron de los 200 árboles, ¿vale? En colaboración con Lifeterra, ¿vale? Y aquí en los laterales podemos ver unos taburetes y unos bancos, bueno, se ven ahí un poco lejos, que están hechos, ¿vale? A partir de árboles que enfermaron y que tuvieron problemas en la pandemia. ¿De acuerdo? Y estos son como rinconcitos que se han creado en el centro, para que les pueda servir a ellos de relax o lugares para la convivencia, un poquito que lo estábamos comentando al principio de la charla que ha dado Miriam, ¿vale? Esos rinconcitos. Pásame a la siguiente. Sí, bueno, esto es bueno, lo que también he comentado un poquito antes, la compostera. Ellos ya se les ve cómo están preparándola, ¿vale? Con diferentes capas. Estamos intentando aprovechar en la actualidad los residuos que genera, los residuos orgánicos que se generan en el bar, ¿vale? Del centro, y el reto es conseguir, a ver si funciona bien, conseguir que poco a poco podamos reutilizar o reciclar los residuos orgánicos de todos los productos que traigan ellos, entre otras cosas porque se puedan reciclar, porque lo que traigan ellos para el desayuno sean productos orgánicos que no tengan demasiados envases, que esos no lo vamos a poder utilizar para la compostera. Esto es también lo que comentaba él, frutos. Antes, este es el colaborador de SEO que vino a darles la charla sobre las casas de los pájaros. Las casas de los pájaros se hicieron en el aula de tecnología y él fue comentándonos cómo podíamos adecuarlas y hacerlas más amigables para las aves. Hizo un seguimiento de ello y bueno, pues aquí se ve cómo iban con la pértiga, ¿no? Y con la casa y cómo la fueron colocando en los distintos arbustos del centro. Y aquí, bueno, un poco de puertas para afuera, también fuera, un poquito para también hacer actividades relativas al medio ambiente. Estuvimos visitando el Centro de Formación Ambiental de Villaviciosa de Odón. Tiene una actividad muy interesante sobre utilizando nuevas tecnologías. Estuvieron haciendo estudios de la diversidad arbórea que tenían, catalogando las plantas, viendo la cantidad que había. Muy interesante, les gustó bastante. Hacer una excursión que hace poco hemos repetido ya, al refugio de la Morcuera, también con actividades de orientación. También vamos con los más pequeños, con segundos y primeros de la ESO, al Centro de Formación Ambiental de la Chimenea. Son salidas de 2 días, ¿vale? Y hacen análisis de aguas, estudian el ecosistema de ribera. Y bueno, hacen distintas actividades. Bueno, luego veremos alguna foto de algún mural que hicieron también en trabajos de rol. Y luego, bueno, las actividades que hay debajo son de actividades de convivencia que se hacen los distintos cursos, ¿vale? En relación con el medio ambiente. Siempre se busca una zona que medioambientalmente sea rica para hacer excursiones de convivencia por distintos niveles, primeros de la ESO, segundos, terceros. Hicimos estas, la de los Cerros, que es un parque de Alcalá, Alatazar, el Cañón del León Dulce y a Nuevo Baztán. Y bueno, aquí vemos, esto está situado, ¿vale? Tenemos como un rinconcito,
¿vale? Green Quijano se encuentra en el vestíbulo del centro y aquí podemos ver, bueno, pues en este rinconcito en concreto podemos ver la Feliz Green Navidad, donde bueno, se hacen unas propuestas sobre, en este caso, árboles de Navidad con material reciclado, ¿vale? Vemos aquí, bueno, se ve muy chiquitito, pero bueno, árboles, ¿vale? Que se pueden hacer a partir de papel de periódico y, bueno, de distintos materiales. Después aquí tenemos también la recogida de esquejes. En algún momento también, en la materia que comentaba mi compañero, se hacen plantaciones, se van reutilizando macetas que tengamos en casa pequeñas, ¿vale? Que ya no utilizamos, y se van trayendo por otro lado plantitas. Entonces, bueno, o se mete el esqueje en la maceta o se van llevando los esquejes y los van colocando ellos para, bueno, pues fomentar un poco también la biodiversidad en nuestra casa. Bueno, aquí tenemos también un cartelito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es el mural de los trabajos que hicieron en el Club de Formación Ambiental, ¿vale? El trabajo sobre los fitosanitarios, ¿vale? Estuvieron haciendo yo los murales y lo colocamos después en el centro para que no olviden la actividad y la puedan compartir con sus compañeros. Y por último, un trabajo desde el aula, desde la materia de plástica, relacionando, bueno, pues todos los objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, un poquito el logotipo que tenemos del Green Quijano ahí colocado para incluirlo, ¿vale? Hacerlo más inclusivo y que ellos lo sientan más cercano. Y, bueno, Don Quijote, que, bueno, como nuestro instituto se llama, hace referencia un poco al nombre del centro y al patrón de nuestra ciudad, que vemos de Alcalá de Henares. Y es la manera de difundir los proyectos. Tenemos ecodelegados un poco encargados también de la difusión de proyectos, otros se encargan de huertos, cada uno tiene una buena función. Y por último, bueno, pues la recogida de los frutos de todo lo que hemos estado trabajando durante todo el curso. Bueno, pues aquí tenemos las calabazas, que son muy útiles para todo el tema que acabamos de pasar de la festividad de Halloween, ¿vale? Se va decorando el centro con las calabazas y después, pues bueno, ya se parten y cada uno se puede llevar un trocito a casa. Bueno, los calabacines y, bueno, distintos productos del huerto. Ellos están encantados de llevarse eso y yo creo que, bueno, claro, eso creemos que fomenta mucho el consumo responsable, que ellos se den cuenta y además aquí no se los llevan con ningún tipo de envase ni nada a sus casas y que ellos poco a poco van asimilando esa información desde lo que ellos han hecho. Y ya está. Bueno, si subes un poco ya pone gracias. Quedé un poquillo ya y muchas gracias por la atención.